¿Qué tal, doctora Ana Cecilia? Le habla el alumno Sergio Ortega. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer sobre las contribuciones sobre la ciencia y el desarrollo jurídico a lo largo de la historia antigua, media y moderna. Vamos a conocer mucho más a fondo sobre las ciencias que dieron a descubrir las diferentes etapas de la historia, como fue la Edad Antigua, que es el esclavismo, la Edad Media, como es el feudalismo, que duró casi 1000 años, y que fue la Edad Moderna. Como el hombre a lo largo de la historia fue descubriendo la diferente ciencia que podemos conocer hasta el día de hoy y que en la actualidad se puede ejercer y entender mucho más. Y bueno, a continuación vamos a estudiar o conocer un poco más de las diferentes etapas de la historia. Bueno, aquí la problemática es de el por qué nosotros eh, conocemos o llegamos a conocer las diferentes ciencias, que en la Edad Antigua, en la Edad Moderna y en la Edad Media, que las diversas culturas hicieron contribuciones de diversas áreas, como fue la medicina, como fue las matemáticas y como fue el derecho, que tuvieron como problemática la exclusión de género. Aquí un claro ejemplo, como fue, ¿no? En la de Antigua, como fue el esclavismo, que es, como sabemos, los patricios, doctora, no tuvieron iguales derechos que la población en general en Roma, como también en el feudalismo, como también como fue el trabajo servil del campesino hacia el señor feudal o la burguesía, que eran los artesanos. Y como también, no decirlo, en la Revolución Francesa, que es la Edad Moderna y cómo se fueron ejerciendo las diferentes ciencias, como también hubo la restricción religiosa, que fue la escolástica en la Edad Media, y como también se perdió algunos en el pasar del tiempo. Bueno, ahora vamos a describir el proyecto, identificar los descubrimientos científicos de aquellos pobladores en cada civilización, tanto de la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, y cómo a partir de ellos el ser humano fue evolucionando las ciencias de la medicina, la matemática y el derecho, y el pensamiento para una inclusión de género, a través de los antecedentes que quedaron registrados en la historia. Asimismo, estos aportes hicieron que en la calidad de la actualidad en la vida humana, tanto en el ámbito de la salud, en lo social, el sistema político y financiero. Es lógico, doctora, ya que un claro ejemplo es el esclavismo. En Roma los patricios no tuvieron iguales derechos que la población en general, ya que aquí existía lo que era el esclavo, tenía que servir o trabajar para para el patricio. Tanto también en la Edad Media como también es la servidumbre, el trabajo de la servidumbre hacia la burguesía, los artesanos, tuvieron el poder para poder controlar esto, ¿no? Ya que la servidumbre juraba una fidelidad, una lealtad hacia la burguesía. Y también en la Revolución Francesa, que aquí en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano podemos conocer y ejercer lo que son los derechos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la justificación del proyecto. En este proyecto nos permitirá comprender su desarrollo y mostrar los avances y estudios científicos más importantes de las civilizaciones antiguas y medias, así como adquirir el conocimiento al ver su evolución y qué influencia tuvo en su época y en la actualidad, ya que dejaron un legado invaluable en diferentes áreas, como fue la medicina, las matemáticas y también, cómo no, en enfocarnos en la ciencia del derecho. Aquí, doctora, vamos a hablar sobre las distintas etapas de la humanidad que dieron a contribuir a diferentes ciencias. Cómo se dio en la Edad Antigua, o en el esclavismo, se dio a conocer las matemáticas, como lo fue los romanos, fueron los chinos y los egipcios, como también se contribuyó en la Edad Media, en el feudalismo, se dio a conocer la medicina, como fue la construcción de hospitales, la invención de las curas en diferentes enfermedades, y cómo se dio en el ámbito del derecho la Revolución Francesa, el Código Napoleón y mucho más. Bueno, aquí seguimos con los objetivos que son generales y los objetivos específicos. Aquí vamos a hablar sobre cómo se evalúa el impacto de las ciencias de la medicina, la matemática y el derecho en el desarrollo de la sociedad. Como hemos explicado anteriormente, doctora, cómo las diferentes ciencias se dieron a descubrir en las diferentes etapas de la humanidad, ¿no? Como fue la Edad Antigua, que es el esclavismo, en la Edad Media, que fue el feudalismo, en la Edad Moderna. Y en los objetivos específicos vamos a ver los aportes de la ciencia de la matemática en la Edad Antigua, así como diferentes culturas dieron a conocer esta ciencia tan variada como la matemática, como en sus diferentes ramas que se dieron a conocer como la trigonometría, como fueron la aritmética y la geometría. Además, también como los aportes de la ciencia de la medicina en la Edad Media, así como fue en el feudalismo, como la creación de los hospitales, las curas para distintas enfermedades y etc. Y hablando también de la ciencia del derecho en la Edad Moderna, como fue la Revolución Francesa y el Código de Napoleón, que dieron unos aspectos muy importantes en la Constitución de Francia de 1791.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el marco teórico que vamos a explicar sobre la matemática en la Edad Antigua. En el esclavismo tenemos que conocer que tanto en Egipto como en Roma, como en China y en diferentes países de Europa y también del mundo, se dio a conocer ya que en este entonces diferentes poblaciones dieron a construir, ¿no? A construir, a medir diferentes partes de las diferentes construcciones que se debía hacer en este entonces, como fue la construcción de templos, la construcción de pirámides, cómo medir con exactitud las proporciones que se necesitaba, ya que esta ciencia de la matemática es muy variada, ya que sus ramas son la trigonometría, la aritmética y la geometría, ya que se dieron a conocer los temas como vemos ahí, como fue la numeración, sistema de contar, el desarrollo de algoritmos y resolución de problemas, como también matemática en Egipto, en China y el desarrollo del número pi y el número decimal, como también las diferentes civilizaciones. En el punto número 2 tenemos la medicina en la Edad Media, con la medicina del Imperio Bizantino, el segundo tema que es la conservación y copia de textos clásicos griegos. También tenemos el tema de desarrollo de hospitales, otro que es la atención médica organizada, y en el punto de el Imperio Islam tenemos su medicina, la cirugía, la medicina tradicional, la farmacología, la oftalmología, los hospitales y las figuras destacadas. En el punto número 3 tenemos el derecho en la Edad Moderna, con los siguientes subtemas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791. Los ideales de la lista oficial de la Revolución son la libertad, igualdad y fraternidad. Gobierno en la Edad Moderna, la Revolución Científica y por último el Código Civil. Primero, para iniciar a hablar de la civilización de Egipto, tenemos que conocer que fue una de las más antiguas de la historia. Para hablar en el ámbito matemático, los egipcios empezaron a utilizar la matemática hacia 3000 años antes de Cristo y ellos se especializaron en dos importantes, se puede decir, áreas de la matemática, que son la geometría y la aritmética, ya que ellos, la aritmética fue para ellos de suma necesidad, porque se podría decir en el siguiente PDF que gracias también a la importancia del río Nilo en esta parte de la geometría, porque eh, porque el río Nilo mayormente presentaba desbordamientos, y para los agricultores y propietarios de los terrenos que tenían cerca al río Nilo era de muchas dificultades, porque tenían que esperar que el río Nilo volviese a la normalidad para que recién puedan volver a medir y trazar, como vemos en la imagen, sus territorios o sus haciendas, mejor dicho. Y ellos utilizaron mucho lo que son los codos, sus brazos, para volver a medir todo eso. Claro está. Y también la geometría sirvió de mucho, también, como vemos en imagen, a las pirámides, que ahora son como una de las maravillas del mundo. Pero en su momento de los egipcios era muy difícil eso y fueron de mucha importancia y de vital construir eso. También fueron, muy aparte de sus pirámides, también tienen templos y la geometría sirvió de mucho. Y claro, en esas evidencias están lo que es el papiro de Rit y el papiro de Moscú. Dos evidencias muy importantes de las matemáticas es el papiro de Rit y el papiro de Moscú. El papiro de Moscú fue escrito por el escriba Amés hacia 1650 años antes de Cristo, y luego fue comprado por un abogado llamado Henry Reed, y a eso lleva el nombre
el papiro de Reed. Este papiro contiene 85 problemas y redactados en escritura hierrática, y también tiene sus soluciones en el mismo papiro. Y en el papiro de Moscú contiene 25 problemas relacionados con la vida cotidiana, y se parece mucho al papiro de Amés, pero no se sabe quién en sí lo escribió. Pero este papiro sí está ubicado o está conservado ahorita en el Museo de Artes de Moscú, y por eso también lleva ese nombre. La aritmética egipcia. Los egipcios desarrollaron un sistema numérico decimal jeroglífico y dominaban las operaciones básicas, como era la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la imagen vemos un sistema de numeración. El número 1 representaba lo que era un trazo vertical. El número 10 representaba lo que era una herradura invertida. El número 100 era un espiral o una cuerda enrollada. El número 1000 era una flor de loto con todo y tallo. El número 10.000 era un dedo levantado y doblado. El número 100.000 era un renacuajo. Y 1.000.000 era una persona arrodillada levantando sus manos. En la parte de abajo vemos unos ejemplos de cómo los egipcios escribían en jeroglíficos esos tipos de números. Suma y resta. Como podemos ver en la imagen, hay dos símbolos, suma y resta, claro está. Los egipcios siempre a todo lo ponían un símbolo. La suma o el símbolo de la suma significaba unos pies hacia el lado derecho, y cuando los pies estaban hacia el lado izquierdo representaba una resta, claro. Un ejemplo que podemos ver en la suma es de 2816 más 348, que da un valor de 3164. Y en la imagen podemos ver la representación de 2816, que serían dos flores de loto a representación a 2000, 8 espirales que hace representación a 800, una herradura invertida que hace representación a 10, y 6 trazos verticales a 6. Así progresivamente 348. 3 espirales que hace representación a 300, 4 herraduras invertidas que hace representación a 40, y 8 trazos verticales que hace representación a 8, y nos da por respuesta a 3164, que serían 3 flor de loto que hace representación a 3000, un espiral que hace representación a 100, 6 herraduras hacia abajo que hace representación a 60, y 4 trazos verticales que hace representación a 4. Y por el lado de la resta tenemos la operación de 443 menos 115. Como vemos en la imagen, la representación de 443 serían 4 espirales que hacen representación a 400, 4 herraduras hacia abajo que hace representación a 40, y 3 trazos que hace representación a 3. Y el símbolo de la resta, claro está, menos 115, el espiral 100 que hace representación al número 100, una herradura hacia abajo que hace representación al 10, y 15 trazos, y 5 trazos, mejor dicho, disculpe, 5 trazos que hace representación al número 5, que da un valor total a 3 espirales que hace representación al número 100, 2 cerraduras hacia abajo que hace una representación al número 20, y 8 trazos verticales que hace representación al número 8. En total la respuesta saldría 328. Multiplicación y división. En la imagen tenemos dos ejemplos para poder hacernos entender cómo es la multiplicación y división egipcia.
En la multiplicación egipcia siempre y la división se destaca de buscar el doble. Como vemos en la multiplicación, tenemos el número 225 por 21 y vemos la tabla. Y nos vamos a centrar en el primer número, que es 21, y buscar su doble, que pondríamos 1, 2, 3, 4, 8, 16, pero no tiene que exceder el número 21. Podemos, pod- Podríamos, mejor dicho, poner el 32, pero excede del número 21, y eso es lo que no queremos. Y por eso ponemos hasta el número 16 y tachamos el número 32. Y en la mano izquierda vemos el número 225 y completamos hasta llegar al número 16, claro está, buscando su doble. De 225 su doble es 450, de 450 a 900, de 900 es 1800 y de 1800 es 3600. Hasta ahí nada más, porque tiene que concordar con la mano derecha. El siguiente paso sería eh, sumar los números que están, agarramos la parte derecha eh, y sumamos los números que están abajo. Y esa suma no tiene que exceder del 21. Por ejemplo, tenemos al número 16, nadie está abajo, se queda, no excede, va. Seguimos con el número 8 más 16, que da un valor de 24. Lo tachamos y no va porque excede del 21. Y así seguimos sucesivamente hasta hasta llegar al número 1. Y vamos así tachando las sumas que exceden del número 21. Y al final nos quedamos con el número 16, con el número 16, con el número 4 y con el número 1. Y en la mano izquierda sería el valor de 225, 900 y 3600. Y el último paso sería sumar lo que es la mano izquierda. Sería 3600 más 900 más 225, que da un valor de 4725. En conclusión, serían 225 por 21, da un valor de 4725. Y en la división es parecido a la multiplicación, pero cambian algunas cosas. Por ejemplo, nos dan la siguiente operación: 367 menos 13. El primer paso es separar el dividendo del divisor y doblarlo, buscar su doble. Agarramos el número 13 y buscamos su doble sin que exceda del número 367. El doble de 13 es 26. El doble de 26 es 52. El doble de 52 es 104. El doble de 104 es 208. Y si buscamos su doble de 208, excede del número 367. Y es lo que no queremos. Por eso nos quedamos así. Y al lado derecho completamos lo que es el 13, le ponemos 1 y buscamos el doble de 1, que es 2, el doble de 2, que es 4, el doble de 4, que es 8, y el doble de 8, que es 16. Y tiene que concordar la fila del número 208. El paso 2 sería, eh, ahora lo que sacaremos sería por ejemplo, el resto y el cociente. Ahora lo que haremos sería sumar al 13, de abajo para arriba, al número 208 más 104. No tiene que ceder el número 367. Por eso, como el número 208 no tiene a nadie, se queda ahí. Vamos a seguir con el siguiente número. Sería 208 más 104, que te da un valor de 312. Y ese número sí va porque no excede 367. Y vamos a seguir con el otro número, que sería, a ver, el 312 más 52, que da un valor de 364. Ese número también va, esa operación también va porque no excede el número 367. Y si vemos las dos operaciones adelante, excede el número 367. Por eso lo estamos tachando. Y el paso último, el paso 3 sería, eh, el paso 3 sería
restar y hallar el cociente. 367 y 364. ¿De dónde sacamos el 364? De la suma de las operaciones que no excedieron del 367. Como vemos que es el 52, el 104 y el 208, que sumados da un valor de 364. Y para hallar el resto, lo que hacemos es 367 menos 364, que da un valor es igual a 3. Y lo mismo hacemos con los cocientes, que sería 4, 8 y 16, que sumados da un valor de 28. Y eso sería la respuesta del cociente. Entonces la respuesta ante el problema y de la operación, que es 367 entre 13, sería 28 con el resto 13. Las matemáticas de la antigua China. La antigua China albergó una rica historia de innovaciones matemáticas, desde sistemas de conteo hasta complejos cálculos astronómicos. Las matemáticas jugaron un papel fundamental en la sociedad china, que se fueron desarrollando a lo largo de los milenios, influenciados por las prácticas como la agricultura, la construcción y la astronomía. Ellos desarrollaron un sistema numérico único y con métodos de cálculos. El concepto en el que se basaban era la observación del mundo natural y la necesidad de resolver problemas cotidianos. Entre ellos estaba la geometría, la aritmética, el álgebra, que se aplicaban en campos como la ingeniería, la arquitectura y la medicina. Cabe recalcar también que la antigua China fue una civilización independiente, que al igual que Egipto, fue aislada por su entorno. Como tal, sus matemáticas no tuvieron en sí influencia de los griegos, los egipcios y los babilónicos, sino hasta el siglo número 17, en donde un misionero italiano jesuita, Ricci, intercambió conocimientos matemáticos que aprendió mediante su estadía en China durante un lapso de tiempo. Numeración y sistema de conteo. Las matemáticas en sí tuvieron su lugar en la civilización de China desde el año 1600 y 1046 a.C. Una de sus invenciones fueron los numerales chinos. Es cuando se empezaron a escribir los números con simbología y notación decimal en los caparazones de las tortugas, siendo así el más avanzado para su época. Su escritura era en reglones. Tenemos, por ejemplo, el número 123, en el cual se ponía el símbolo del número 1 en el primer reglón. En el segundo reglón se ponía el símbolo del número 100, representando a las centenas. Y en el tercer reglón se ponía el símbolo del número 2. En el cuarto renglón se ponía el símbolo del número 10 representando a las decenas, y en el quinto renglón se ponía el símbolo del número 3 representando a las unidades. Otra de sus invenciones fue el ábaco, que era una herramienta de cálculo manual. Fue una invención crucial en China que les permitía realizar operaciones aritméticas complejas con gran precisión conjuntamente con los numerales chinos. Otro de sus inventos fueron los palillos de conteo, que se utilizaban para representar los números y realizar cálculos. Estos palillos se organizaban con diferentes patrones para indicar diferentes valores y cantidades según se les daba la representación. Desarrollo de algoritmos y resolución de problemas. En el siglo III a.C., los chinos hicieron una demostración del teorema de Pitágoras. Este relacionaba los lados de un triángulo rectángulo. El método ya era conocido por los chinos muchos siglos antes de que Pitágoras. También calcularon el valor del número pi mediante la aproximación, el cual fue el más certero durante aproximadamente 1000 años, durante sus 7 primeros dígitos. Los antiguos chinos resolvieron ecuaciones lineales y cuadráticas mediante métodos algebraicos y geométricos. Algunos dicen de que resolvían las ecuaciones de primer grado en un tablero de damas chinas.
Los chinos también desarrollaron un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales similar al método de eliminación gaussiana utilizada en el álgebra moderno. En el año 212 a.C., un emperador ordenó quemar todos los libros existentes hasta ese entonces, evitando que se conocieran los problemas, las matemáticas chinas. Ante este problema, sobrevivió un libro que llevaba por nombre el I Ching. En este habían trigramas y hexagramas que explicaban cuestiones filosóficas, matemáticas y místicas. Después del terrible suceso de la pérdida, se crearon nuevos textos. Entre ellos, y el más resaltante, eran los 9 capítulos del arte de las matemáticas. Este es un libro creado en el siglo I a.C. dentro de la dinastía Han. Los 9 capítulos del arte matemático son una recopilación de conocimientos matemáticos de la época, en el cual contiene más de 246 problemas con soluciones que cubren el área de la agricultura, la construcción y el comercio. Entre ellos, las áreas que más se reflejan son la aritmética, la geometría, el álgebra, la trigonometría y el cálculo. Contribuciones de matemáticos chinos antiguos. El primero es Liu Hu, un matemático del siglo número 3 después de Cristo, conocido por su trabajo sobre la geometría y el cálculo. Él también refinó el valor de pi, calculó el valor de diferentes formas. El segundo matemático es Su Chongxi, un matemático del siglo número 5 después de Cristo, calculó el valor de pi con mayor precisión de cualquier otra cultura. En este momento también hizo importantes contribuciones a la astronomía. El tercero es Shen Kuo, un erudito del siglo número 11 después de Cristo. Fue un pionero de la trigonometría y cartografía. Hizo avances en el cálculo de la longitud y la distancia. Conclusiones chinas. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que las matemáticas de la antigua China fueron de un campo de conocimientos innovador y vibrantes. Los matemáticos chinos desarrollaron sistemas de conteos únicos, métodos de cálculo y conceptos matemáticos que influyeron en el desarrollo de otras culturas. La aplicación práctica de las matemáticas en la vida cotidiana y en la científica demostraron lo importante y la importancia de este campo para el avance de la civilización china. Bueno, ahora vamos a continuar con la Edad Media en la ciencia de la medicina, con la civilización del Imperio Bizantino. Vamos a dar un pequeño contexto. El Imperio Bizantino empieza tras la división del Imperio Romano en el año 330 hasta el año 1453, año en que su capital Constantinopla fue ocupada por los turcos. Para centrarnos un poco más en el tema de la medicina, el Imperio Bizantino tenía una historia de hostilizaciones a lo largo del tiempo, por lo que el dolor tenía una connotación de importancia, así como el término de la salud. En el Imperio Bizantino no estaba prohibido la enseñanza ni las prácticas médicas. Para poder fundamentar un poco esto, hemos encontrado una pequeña cita que la podemos observar, que donde dice la medicina fue una materia que interesaba mucho a sus bizantinos. La educación médica no estuvo limitada a los futuros profesionales, y a esto se debe de que algunos aficionados como Ana Comnena estuvieran convencidos de que sabían tanta medicina como los propios médicos. Como dije anteriormente, no estaba prohibido la enseñanza. eh, los pobladores bizantinos
amaban tener una buena salud, una buena higiene. Por otra parte, el ser médico en ese tiempo era gozar de gran prestigio social. Ahora vamos a pasar a uno de los aportes que tuvo esta. Bueno, el aporte de la conservación y copia de los textos clásicos griegos y romanos. Los monjes y eruditos, personas muy importantes de esa época, eh, se dedicaron a copiar y conservar estos textos, asegurando que el conocimiento médico de la antigüedad no se perdiera. Además, se encargaron de traducir obras de otros idiomas al griego y y así mantener vivo el estudio y la aplicación de teorías médicas. Como vemos, fue muy importante ya que gracias a ellos se pudieron seguir realizando prácticas médicas y así beneficiar a la población. Otro aporte importante fue el desarrollo de hospitales. En el Imperio Bizantino, los hospitales evolucionaron de ser simples refugios para enfermos y heridos a convertirse en complejos centros de atención médica. No solo ofrecían cuidados médicos, sino también alojamiento y comida. Un dato también importante fue la creación de hospitales militares, en donde, en donde brindaban atención a los soldados heridos tras guerras y batallas. La atención médica organizada. La atención médica estaba disponible no solo para la élite, sino para la clase alta, emperadores, etcétera, sino también para la población general, reflejando un enfoque más inclusivo y comunitario hacia la salud. Aquí, como vuelvo a repetir, tener una buena salud es lo que más quería. Bueno, acá podemos observar algunos médicos representantes en el Imperio Bizantino. Tenemos a Zenón de Chipre. ¿Quién fue Zenón de Chipre? Zenón de Chipre fue el fundador de la escuela filosófica estoica, en donde daba una énfasis en el bien racional que se obtenía a través de la vida virtuosa, es decir, en relación a la naturaleza. También tenemos a Pérgamo. Pérgamo fue un médico muy importante, ya que fue médico personal del emperador Juliano. Bajo la influencia de esta, estableció, ¿no?, que necesitaba a través de un examen una licencia para que así pueda ejercer la medicina. Por último, y no menos importante, tenemos a Pablo de Gina. Este médico descubrió el líquido sinovial de las articulaciones. Además, realizó extracciones de costillas. Por último, sus obras fueron traducidas al inglés por el médico escocés Francis Adams. Bueno, para poder concluir, eh, el Imperio Bizantino en el tema médico fue muy pobre, ya que solamente recopilaban y copiaban lo anterior. Sin embargo, hubo tratados importantes como acerca de la orina de Juan Actuario y acerca de la gota de Demetrio Pepagón. Bueno, eso ha sido todo en la civilización del Imperio Bizantino, en la Edad Media. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la medicina de la Edad Media del Imperio Islam, también conocida como la medicina árabe. Fue un periodo de florecimiento del conocimiento médico que se desarrolló en el mundo islámico entre el siglo VIII y el siglo XIII.
En esta época se caracterizó por un interés renovado por la medicina griega y la medicina romana, que se tradujo al árabe y se estudió con profundidad. Los médicos musulmanes no solo preservaron y transmitieron estos conocimientos, sino que también lo ampliaron y desarrollaron, realizando importantes avances en la práctica médica, en la farmacología, en la cirugía y en la construcción de hospitales. Su influencia, es decir, de dónde se han inspirado para desarrollar su propia medicina, fueron los antiguos escritos de la cultura griega y la cultura romana. Los médicos musulmanes estudiaron las obras de Hipócrates, Galeno y entre otros autores clásicos, traduciéndolo al árabe y añadiendo sus propias observaciones y conocimientos. Además de la influencia griega, la medicina islámica también se nutrió de otras tradiciones médicas, como la persa, la india y la china. Este intercambio de conocimiento permitió un enriquecimiento de la medicina y el desarrollo de la nueva técnica de tratamientos. Ahora paso a explicarles los avances prácticos de la medicina. La medicina experimental en el mundo islámico medieval se basaba en la observación, la experimentación y la lógica. Los médicos islámicos no solo limitaban a aceptar las teorías de los antiguos griegos, sino que también las cuestionaban y las ponían en prueba mediante las experimentaciones. Por ejemplo, tenemos tres puntos de vista: la observación y experimentación. Los médicos islámicos observaban cuidadosamente a sus pacientes y registraban sus síntomas y reacciones eh, a los tratamientos. Se realizaron experimentos con animales para estudiar las acciones de las drogas y enfermedades. Punto número 2. El desarrollo de instrumentos médicos. La experimentación también condujo al desarrollo de nuevos instrumentos médicos, tales como el bisturí, el espejo dental y el catéter. Y por último, el punto número 3, el uso de la lógica y la razón. Los médicos islámicos utilizaban la lógica y la razón para interpretar sus observaciones y experimentos. Se basaban en la evidencia empírica para desarrollar nuevas teorías y tratamientos. La cirugía alcanzó un alto nivel de desarrollo en el mundo islámico. El cirujano al-Sahrawi nació en el año 936 y falleció en 1013. Es considerado el padre de la cirugía moderna. Su libro, Al-Tasrif, fue un compendio de cirugía que se utilizó durante el siglo en Europa. Este libro contenía descripciones detalladas de procedimientos quirúrgicos, incluyendo la extracción de cataratas, la reparación de huesos fracturados, la amputación y la sutura de heridas. También tenemos lo que es la oftalmología. La abundancia de enfermedades oculares en la región impulsó el desarrollo de oftalmología. Los médicos musulmanes realizaron importantes avances en el tratamiento de las cataratas, glaucoma y otras enfermedades oculares. Desarrollaron instrumentos especiales para examinar los ojos y realizar cirugías para corregir problemas de visión. La farmacología también experimentó un gran desarrollo durante la Edad Media, en el Imperio Islámico, para ser específicos. Los médicos islámicos estudiaron propiedades medicinales de las plantas y los minerales. También desarrollaron nuevos medicamentos y técnicas de preparación. Y tenemos también aquí tres puntos de vista. Por ejemplo, tenemos la farmacopea. Se desarrollaron farmacopias, que eran libros que contenían listas de medicamentos y sus propiedades. Punto número 2. Uso de plantas medicinales. Los médicos islámicos también utilizaban una amplia gama de plantas medicinales, incluyendo la manzanilla, el jengibre, que aquí en Perú lo conocemos como quión, la menta y azafrán. Y también tenemos por último el desarrollo de medicamentos. Los médicos islámicos desarrollaron nuevos medicamentos, como el alcohol, el éter y el ácido sulfúrico.
La civilización islámica fue pionera de la construcción de hospitales. Estos hospitales no solo brindaban atención médica, sino también funcionaban como centros de investigación y enseñanzas. Los hospitales musulmanes eran instituciones complejas que incluían salas de pacientes, farmacias, bibliotecas y salas de operaciones. Ahora paso a hablar sobre las figuras más destacadas en la medicina eh, de la Edad Media del Imperio Islámico. Tenemos al primero, que es Al- Al-Razi, considerado uno de los médicos más brillantes del mundo medieval. Al-Razi fue un prolífico escritor y un gran observador. Su trabajo sobre enfermedades infecciosas, como la viruela y el sarampión, fueron fundamentales para la comprensión de las enfermedades. También hizo importancia las contribuciones a la farmacología y a la cirugía. También tenemos a Ibn Sina, un erudito con vasto conocimiento. Ibn Sina fue un médico, filósofo y científico. Su obra médica más importante, por así decirlo, era el Canon de la Medicina. Fue un texto fundamental para la enseñanza, eh, la enseñanza médica durante esos siglos. En él se recopilaron conocimientos de anatomía, fisiología, farmacología y terapéutica. También tenemos al ya mencionado Al-Sarawi, el cirujano con gran renombre. Era considerado como el padre de la cirugía moderna. Su obra, Al-Tasrif, un tratado de cirugía en 30 volúmenes, fue un referente para los cirujanos durante ese ciclo. En ella se describían técnicas quirúrgicas, instrucciones y tratamientos para diversas enfermedades. También tenemos a Ibn al-Nafis. Este médico fue pionero en la descripción de la circulación pulmonar, un descubrimiento que no fue reconocido en Europa hasta el siglo XIV. No, disculpe, siglo XVI. Su obra, Comentario sobre la anatomía de Avicena, es un testimonio de sus brillantes y sus capacidades de observación. Y por último, tenemos a Ibn Rushd, aunque mejor conocido como sus contribuciones a la filosofía. Ibn Rushd también fue un médico que realizó importantes comentarios sobre las obras de Aristóteles. Sus escritos sobre la medicina influyeron en el desarrollo de la medicina en Europa. En conclusión, la medicina islámica de la Edad Media fue un periodo de un gran avance en el conocimiento médico. Los médicos musulmanes no solo preservaron y transmitieron el conocimiento médico de la antigua, sino también lo ampliaron y lo desarrollaron, realizando importantes contribuciones a la práctica médica, la farmacología, la cirugía y las construcciones de hospitales. Su legado continúa impactando a la medicina moderna. Bueno, doctora, yo le voy a hablar un poco sobre la Edad Moderna. Entendemos por Edad Moderna a una etapa de la humanidad que inició con la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 y finalizó con la Revolución Francesa en el año 1789. En la Edad Moderna se destaca, entendemos aquí que hubo la invención de la imprenta, los descubrimientos geográficos como fue el de América, tenemos lo que es el absolutismo, tenemos lo que es el movimiento ideológico llamado la Ilustración, la Revolución Francesa y el Código de Napoleón, que en particular yo voy a hablar sobre la Revolución Francesa y el Código de Napoleón, ya que obtuvieron un aporte importante sobre lo que es el derecho universal y el Código de Napoleón, este punto importante, ya que se puede entender el derecho en su totalidad. Bueno, ahora hablaré sobre la Edad Moderna y su aportación al derecho. Bueno, en la Edad Moderna se vivieron cambios significativos en el ámbito político, pero a raíz de esto se sobreentiende que durante la Edad Media
el poder político en Europa estaba fragmentado entre los señores feudales. Las monarquías medievales dependían de los recursos y la protección de los caballeros de ese entonces, para así poder mantener los reinos unificados. Aunque nominalmente eran vasallos de los reyes, los señores feudales ejercían su autoridad sobre el territorio que controlaban. Debido a la crisis del siglo XIV, debilitó ese poder para con sus tierras. Se sabe que en cada país fue diferente, pero en términos generales, las guerras entre los diferentes linajes, la pérdida del control sobre los campesinos y la aparición de la burguesía fueron los causantes de que la concentración del poder caiga en manos de los reyes. A raíz de que el rey consiguiera el poder absoluto, se convierte en una monarquía moderna, en la cual su característica principal o fundamental era la integración territorial. Las monarquías se definieron como estados que controlaban una porción marcada del territorio, con límites fronterizos establecidos a través de la guerra y de la diplomacia. A la vez, las monarquías acuñaron su propia moneda real y eliminaron los peajes dentro del territorio para así fomentar el intercambio comercial y las actividades económicas. Este era un tipo de gobierno absolutista. Con la construcción del poder real, se difundió la idea de que el rey representaba al conjunto de la sociedad. Además, con el apoyo de la Iglesia, se legitimó un orden político que concentraba el poder y la toma de decisiones en la figura real. En este sistema fueron importantes las instituciones como las Cortes, el Parlamento o los Estados Generales, que permitían la participación y expresión de las necesidades de cada grupo. Sin embargo, las decisiones quedaban exclusivamente en manos del rey. La burocracia. La organización estatal estaba integrada por funcionarios que conformaron una burocracia encargada de hacer cumplir las leyes. Asimismo, administrar justicia, cobrar impuestos y otras tareas administrativas para el reino. Dentro de este grupo de la burocracia estaban considerados los nobles y los burgueses. La diplomacia. La organización territorial de los estados modernos llevó a redefinir las fronteras entre los reinos. Si bien muchas veces los límites territoriales se definían como resultado de guerra, también se establecieron mediante la diplomacia, a través de embajadores que los reyes enviaban a otros reinos. Estos mismos buscaban mejorar el entendimiento y los vínculos entre reinos, y en muchos casos lograr alianzas matrimoniales entre las diferentes dinastías reales. El ejército y la identidad nacional. Las monarquías comenzaron a sustentar ejércitos propios para no depender de la lealtad personal de los señores y vasallos del rey. A los soldados se les pagaba de por sí con dinero real, y de esta manera se podían utilizar para las guerras entre diferentes reinos, o asimismo también como fuerza armada para controlar las rebeliones internas. Ahora referido a la identidad nacional, los estados modernos comenzaron a desarrollar símbolos que representen la unificación cultural de sus territorios. A través de escudos y banderas, simbolizaban la unión en torno a las dinastías reales o elementos culturales de la misma monarquía.
en esta etapa de la Edad Moderna nacieron pensamientos filosóficos importantes que influenciaron demasiado en el derecho. Entre ellos está el humanismo renacentista, que entre los siglos XV y XVI se produjo en Europa un cambio cultural fundamental para comprender esta etapa, que es la Edad Moderna, que posteriormente fue bautizada como Renacimiento. Su nombre se debe a que, tras siglos de predominio de los valores religiosos de la Iglesia, se experimentó una recuperación de obras, ideas y valores de la cultura grecorromana. Este proceso fue posible gracias a la erosión de los valores religiosos. Se reemplazó la fe religiosa por la razón humana. En este paradigma intelectual de Renacimiento fue conocido como el humanismo, ya que dejaba de considerar a Dios como la medida de todas las cosas y colocaba en su lugar al ser humano, que pasó a ocupar el centro de todas las preocupaciones eh, y fue reflejado en el arte y la filosofía, ya que fueron parte importante de este cambio. Las pinturas medievales, centradas en la representación de lo divino, dieron paso a las presentaciones de las escenas mitológicas grecorromanas, en las que el cuerpo humano y todas sus acciones ocupaban un plano central y nuevas formas de comprender la estética cristiana. La revolución científica. Uno de los aspectos centrales de la Edad Moderna en Europa fue el surgimiento del método científico, un concepto filosófico y metodológico que cambió la comprensión del mundo para siempre. La revolución científica tuvo lugar entre el siglo XVI y finales del siglo XVII. Consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en física, biología y astronomía, también incluida lo que viene a ser anatomía humana, la botánica, las matemáticas, química y otros campos del saber. Su impacto en la historia humana fue comparado al de la revolución neolítica, que produjo la invención de la agricultura. A su vez, esta revolución fue posible gracias a la existencia del humanismo, ¿no?, que hacía hincapié en la observación para contestar las preguntas sobre el mundo natural y especialmente gracias al trabajo de filósofos y científicos como Nicolás Copérnico, yace en su obra sobre las revoluciones de las orbes celestes. Se considera el hito fundacional de la revolución científica. En esa obra cuestionó el modelo geocéntrico, que planteaba que la Tierra se ubicaba en el centro del universo, y propuso en su lugar el modelo holicéntrico, que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, doctora, aquí siguiendo con la Revolución Francesa, como dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa del año 1789, esta declaración establece los principios de la sociedad que serán la base de la legitimidad, acabando con la práctica del antiguo régimen, o también llamado el absolutismo. Además, los conceptos de libertad, igualdad, propiedad, seguridad y constitución se ligan definitivamente a la Revolución Francesa, ya que entendemos por aquí, doctora, que en la Asamblea Nacional Constituyente, en el juramento del juego de la pelota, los tres estados como los cleros, los nobles y la burguesía juran darle una constitución a Francia, que fue en el año de 1791, donde aquí también se declaró la Declaración del Hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí teniendo las personas igualdad ante la ley, teniendo derecho a la libertad, teniendo derecho a la seguridad y teniendo derecho entre todos por igual. Bueno, siguiendo con el Código de Napoleón, también conocido como el Código Civil francés, que antes de convertirse en el Código Napoleón, sigue siendo la base del derecho civil en Francia. Fue como una revolución jurídica, ya que organizó por primera vez al organizarse el Estado y los ciudadanos. Con la abolición de los derechos feudales y de los privilegios de la nobleza,
El Código Civil de Napoleón fue, a pesar de sus imperfecciones, un factor de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Aquí, Napoleón Bonaparte, junto con un conjunto de juramentistas y un parlamento, pudieron abolir la monarquía absoluta que fue del rey Luis XVI, ya que Francia en ese entonces necesitaba una reforma fiscal o un cambio urgente que necesitaba para poder abolir esta monarquía del rey. Junto con esto ya se puede entender lo que es el derecho el día de hoy, entender la palabra igualdad, libertad, todo eso gracias al Código de Napoleón y a la Revolución Francesa.